Y también se generó como un terror hacia ese futuro colectivo donde no, nadie me va a reemplazar y ahora qué va a hacer de mi carrera, yo estudio. Muchas personas que estudian en la universidad nos escriben por WhatsApp y nos dicen, chicas, ¿qué hago? ¿Sigo con mi carrera? ¿No hago? ¿Cuáles son las habilidades que debo tener en cuenta ahorita para mí? ¿Cómo hago para seguir siendo vigente y competitivo? Porque ya nos dimos cuenta que muchas tareas con la IA se pueden simplificar y se pueden generar y ya nos está pidiendo literalmente nuevas habilidades. Y para allá justamente va este podcast. Se trata de ver las predicciones del futuro que nos va a traer la IA en unos 20, 10 años. Hola, somos Luisa y Jimena, sus hosts. Y este espacio es nuestro rincón especial donde compartiremos inspiración, cuestionamientos sobre tendencias y las últimas novedades del mundo digital. Bienvenidos a Todo por Contar. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio. Y por fin en este espacio en videoblog. Sí, este es nuestro primer episodio en video, no solamente en audio. La verdad estamos muy emocionadas y aquí entre nos, de verdad fue un reto gigante poner todas las luces, cuadrar la cámara, es que no se imagina. Yo creo que un día deberíamos de hacer un podcast de lo que pasa detrás de la creación del contenido. Sí. Más de uno sabe reflejado porque en verdad es una odisea gigante poder construir algo que sea de buena calidad, generar los guiones, la investigación, organizar el ecosistema para que sea bonito todo, es retador. Sí, eso, de aprender las luces, de iluminación, de cómo se ven los esquemas. Uno tiene que aprender más habilidades para crear el contenido que en sí la creación. La creación es prender una cámara y para de contar y pierde el miedo. Sí, pero bueno, que también es un gran reto esa parte de prenderle el miedo a la cámara. Sí, perderle el miedo a la cámara. Sí, pero todo lo que hay que aprender para poder crear es una cosa absurdamente desafiante, pero rica. A mí me ha gustado mucho el proceso. Ajá, pero bueno, vamos con el tema de hoy. Y este tema surgió porque por cosas de la vida estaba en YouTube buscando cosas de IA y terminé viendo un capítulo de Los Supersónicos. Ay, Dios mío, bendito, pelo la Serena. Sí, ahí ya les dije mi edad. Y bueno, en este capítulo pues obviamente uno veía a Robotina, a los carros voladores, y yo me acordaba cuando yo era niña de que soñaba mucho con el futuro, de cómo iba a ser ese futuro. Y creo que con la inteligencia artificial todos, cuando empezamos a ver la llegada de ChatGPT, que todo el mundo hablaba de eso, que no sabíamos qué era, lo sentimos como que, uy, el futuro ya está aquí, este es el futuro. Y también se generó como un terror hacia ese futuro colectivo donde no, nadie me va a reemplazar y ahora qué va a hacer de mi carrera, yo que estudio. Muchas personas que estudian en la universidad nos escriben por WhatsApp y nos dicen, chicas, ¿qué hago? ¿Sigo con mi carrera? ¿No hago? ¿Cuáles son las habilidades que debo tener en cuenta ahorita para mí? ¿Cómo hago para seguir siendo vigente y competitivo? Porque ya nos dimos cuenta que muchas tareas con la IA se pueden simplificar y se pueden generar y ya nos está pidiendo literalmente nuevas habilidades. Y para allá justamente va este podcast. Se trata de ver las predicciones del futuro que nos va a traer la IA en unos 20, 10 años. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la oferta de empleo, con la economía, con la salud, con el arte y la creatividad? Que también hay una discusión muy grande por medio de la inteligencia artificial y sobre todo, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones, con la Gen Alpha, con estos niños que son 100% nativos digitales, que literalmente cuando tienen 2 años ya saben cómo manejar un iPad y que ahorita no solamente van a vivir esa revolución tecnológica de dispositivos inteligentes, sino que se le suma la inteligencia artificial a ello. No, para mí no me saque de la ecuación. Yo quiero saber qué va a pasar también con nosotros los treintones que ya estamos adoptando la IA y que en 10 a 20 años pues también queremos seguir siendo competitivos en el mercado. En verdad vamos a tocar un poquito de las esperas del día a día de qué va a hacer la inteligencia artificial en general para la humanidad. Y hicimos una investigación muy exhaustiva para traerles este podcast, la verdad. Así que bueno, empecemos con datos y con una conversación bien sabrosa. Ustedes saben que aquí pueden empezar a dejar sus preguntas en la cajita de comentarios, vamos a estarlos resolviendo. Igual también empiecen a dejar sus visiones y la perspectiva de lo que ustedes sienten que está pasando y va a pasar con el mundo a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el primer dato que te tengo es justamente sobre la generación alfa. Y es que se hizo un estudio en la Universidad de Hong Kong y ellos calculan que para el 2030, o sea, estamos hablando de los próximos 6, 5 años, ya prácticamente el 65% de los estudiantes de todas las escolaridades, llámese primaria, secundaria, universidad, van a contar con un asistente virtual que les personalice la educación. ¡Qué maravilla! Toda la vida llevamos dándonos látigo diciendo la educación no sirve, el sistema educativo está mal hecho, la gente no aprende, todo es repetición.
cuando salen al mercado las necesidades son otras. Qué maravilla que por fin a través de la inteligencia artificial podamos suplir esa necesidad y que ya esa narrativa se cambie, porque sí, es claro que todas las personas tenemos literalmente unos esquemas o unas formas de aprendizaje totalmente diferentes, son 8 tipos de inteligencia, entonces tenemos que aprender a adaptar esas inteligencias a las nuevas realidades de las nuevas generaciones y de las nuestras propias. Y es que justamente se trata de eso. Los investigadores dicen que la inteligencia artificial va a ser un paradigma nuevo porque le va a permitir a las personas que, por ejemplo, no tengan tantas habilidades con un respecto a un tema, no lo entiendan muy bien, tener un tutor 24/7 que les dé nuevas maneras de aprendizaje, que les explique mucho mejor y diseccione un tema, o por ejemplo, si tienes una dificultad para aprender porque tienes otras capacidades cognitivas o de pronto una condición visual o auditiva que pues para los profesores la verdad manejar a un grupo extenso de personas es complicado porque cada persona es un mundo. Entonces ahí la IA Totalmente. tiene un potencial muy grande de ayudarnos a resignificar y a entender nuevas maneras de aprender. Y adicionalmente sumarle que muchas veces los estudiantes no preguntan por pena. Es ¿Qué dirán verdad. mis compañeros? ¿Será que yo soy muy bruto? Esto como que es obvio, lo han explicado un montón de veces. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo tengo un problema gigante con el aprendizaje de los idiomas. Yo creo que a mucha gente me cuesta, en Latinoamérica. Y he estudiado en universidades, he hecho cursos, he pagado profes y me cuesta, y el inglés lo balbuceo, cuando tengo la necesidad, estoy en otro país, tengo que defenderme como sea, lo hago. Pero cuando yo estoy frente a una IA y hablo con el chatbot, a mí no me da pena embarrarla, ni escribir mal, ni hablarle, porque yo sé que una inteligencia artificial a mí no me va a juzgar, entonces en ese momento pues siento que posiblemente tengo un avance mucho más significativo y de hecho lo estoy haciendo así y me ha gustado. Sí, son nuevas maneras que hay que empezar a incorporar, pero los investigadores también dicen que hay que ponerle cuidado a 2 aspectos. El primero es que seguramente hay muchos estudiantes que no van a tener acceso a ese tipo de tecnologías por su situación socioeconómica. Entonces, por ejemplo, traigámoslo a países como Latinoamérica, en la que vemos tanta disparidad entre ricos y pobres. De seguro la inteligencia artificial va a ser un factor que ayude a ampliar esa brecha, ¿cierto? Totalmente. Entonces, esa es la falta de acceso a internet. No más con eso lo vivimos en la pandemia, que por ejemplo aquí en Colombia se hizo un proyecto muy grande en el que le regalaron computadores a los niños de áreas rurales para que pues no perdieran sus clases, y luego se dieron cuenta que el problema no era tanto el computador, sino es que no tenían internet, algo tan básico que creo que es una necesidad puntual en este siglo. Entonces ellos dicen que hay que ponerle mucho ojo y que los gobiernos deberían tener cuidado ahí, porque eso va a ayudar a ampliar más las brechas sociales, ¿cierto? Totalmente. Y el segundo reto que tienen más que todos los papás es que, pues si ya lo vemos con la generación Z, que es la generación antes de la alfa, que los niños de ahorita, los adolescentes, no saben cómo manejar algunos temas de habilidades blandas, ¿cierto? Vemos que ahorita las nuevas generaciones son menos empáticas, no saben cómo resolver problemas cuando se trata de hablar con otro humano, tienden a estar más en confines digitales, tienden a tener un ecosistema de amigos que difícilmente se limita a amigos de carne y hueso. Y le preguntan, ¿y cómo hago para sacar a mi hijo de la virtualidad? Cuando están literalmente sumergidos todo el tiempo en una pantalla, interactuando, jugando y aprendiendo a través de esa pantalla. Y es un reto. Ahora estudiando. Yo creo que es un reto y una conversación que ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, tenemos que poner sobre la mesa. Por estos pelos hay que despegarlos. Muy bacano que aprendamos con IA, muy bacano que literalmente las inteligencias artificiales ahorita se adapten a nuestros modelos de aprendizaje, pero necesitamos también aprender a interactuar, porque cuando nosotros seamos gerentes, líderes, trabajemos con un equipo de trabajo, las habilidades que realmente una IA nunca va a reemplazar van a ser las netamente humanas. La comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, la estrategia, la resolución de problemas. La resolución de problemas, un pensamiento crítico, eso no lo resuelve una inteligencia artificial. La inteligencia artificial le falta carne, le falta humanidad, le falta experiencia, pero una experiencia no se adquiere a través de una pantalla 24/7. Es verdad, y hay un estudio que también trajimos a colación que nos pareció muy interesante, que hizo Wired, un portal que nos gusta mucho. Ay, vayan y véanlo. Tienen que ir, esa revista lo mantienen uno actualizado en tecnología nivel 10. Sí, el estudio habla justamente de esas habilidades que no va a poder reemplazar la IA. Resulta que Google hizo un experimento con 20 cómicos, ¿cierto?
y les pidió durante una semana que utilizaran herramientas de inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT, bueno, la que quisieran, para escribir sus sketches de stand-up y para hacer chistes. Entonces al principio pues obviamente los cómicos estaban muy reacios porque en el mundo artístico, que también es un gran debate, se cree que la inteligencia artificial va a empezar a reemplazar a los artistas y que ya no los van a necesitar, ¿cierto? Nomás lo vimos con la huelga en Hollywood de hace un año de guionistas y de actores, que bueno, eso ya entra en un panorama de propiedad intelectual, pero el punto de este experimento es que al final de la semana, tanto investigadores como los cómicos dijeron que la IA aún no estaba en la capacidad de reemplazar algo tan inesperado como lo es el humor, porque la IA es muy buena para analizar una cantidad de datos y hacer interconexiones nuevas y generar respuestas a través de esos datos, pero cuando le pones a hacer algo tan sutil como analizar la sorpresa, analizar el sarcasmo, ahí es donde se traba. Y los chistes que pues tiraron esas IAs no daban risa prácticamente. Lo que pasa es que los chistes pertenecen a la idiosincrasia y a la jerga de un país. Acordate cuando estuvimos en España, que nosotros aquí en Colombia ya nos habíamos visto una película que se llama Los 8 apellidos vasco, que es buenísima, pero, y fue chistosa y la entendimos y fue como, bacano, pero cuando estuvimos en España, que estuvimos un mes sumergida literalmente en toda la cultura, nos dimos cuenta y vimos nuevamente la película que no la habíamos comprendido tan bien como cuando estuvimos allí y comprendimos por qué los vascos y los andaluces se llevaban tan mal. Y es muy interesante porque justamente es a través del humor que hace parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad, de nuestra cultura, que nosotros nos podemos comunicar de una manera bacana, pero una IA no lo va a entender. Es que una IA no entiende de algo como un parce. Pueden significar muchos adjetivos calificativos que hacen parte netamente de una cultura. Sí, y lo que descubrieron pues al final del experimento, que también es muy interesante, es que pues no solamente ahí desmitificaron un poco los cómicos de que la IA los iba a reemplazar, sino que también dijeron, bueno, si es verdad que no llega a la capacidad de generar un humor, no me va a quitar mi trabajo como cómico, como stand-up, pero sí me ayuda mucho a ser más creativo porque es muy buena haciendo esos primeros borradores, ellos les llaman borradores vómitos, que es como la línea inicial, la hoja en blanco que a veces se traban los artistas o uno mismo creando contenido. Framework, un esquema, una estructura, un bosquejo. Es muy buena haciendo bosquejos y a través de ahí pues es como un insumo que le permite a la persona ser más creativo. Y hay un mito entre si la IA va a generar contenidos mediocres, que probablemente vaya a pasar, o en verdad nos va a ayudar a ser más creativos. Yo personalmente creo que sí nos va a dar como el tiempo extra para empezar a hacer nuevas conexiones, a mirar, por ejemplo, los entornos reales, cómo los podemos sumar a nuestro quehacer, ¿cierto? Siempre y cuando no nos volvamos IA dependientes. Sí, que hay una línea está pasando, es una línea muy delgada. Por ejemplo, hace un par de semanas yo detecté que ya me estaba volviendo IA dependiente, que por ejemplo ya no estaba pensando por mí misma, sino iba a un ChatGPT. Y a mí me fascina escribir, pero ya muchas veces iba, sacaba el bosquejo y ya volví y copiaba. Y yo, no, venga, stop. Si yo lo quiero transmitir diferente, lo quiero transmitir con mis palabras, con mi voz que es auténtica, necesito empezar a hacer otro tipo de conexiones. Entonces aquí también es como buscar esa línea base donde usted simplemente me ayuda con una actividad, pero quien la hace y la resuelve soy yo. Pero venga, nos estamos yendo un poquito del tema como cosa rara y acostúmbrense porque así van a ser los podcasts. ¿Cuáles van a ser esas nuevas carreras que van a nacer en el futuro? Bueno, justamente esas nuevas carreras están obviamente relacionadas muy a la inteligencia artificial. De hecho, BBVA hizo un estudio también hablando de productividad y dijo que más o menos en los próximos 5 años, para el 2030, 2031, la IA va a aumentar la productividad en un 40% porque va a absorber toda esta parte de tareas técnicas que las empresas tienen. Así que es verdad que muchos puestos de trabajo se van a eliminar. Ellos calculan que más o menos 800 millones que se basan justamente en la parte operativa y técnica del día a día. Por ejemplo, los analistas de datos, pero que no hacen análisis profundos. Pero asimismo se van a crear muchos nuevos trabajos, más o menos 97 millones decían ellos, ¿cierto? Por ejemplo, una de las carreras que se va a eliminar fijo van a ser los call centers o de servicio al cliente. Sí, y los cajeros también, eso me sorprendió. Y de hecho ya se ve en Europa. Yo creo que en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a eso, pero call center todavía medio le intento. Pero vamos para allá. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta de cuáles son esas carreras que se van a crear,
El estudio dice que la empleabilidad nos va a llevar a potenciar esas habilidades técnicas fuertes que integren la IA. Por ejemplo, a los ciberanalistas de Big Data, La a la etiqueta. ciberseguridad, a la etiqueta, A la ética, perdón, a la ética de la IA, ¿cómo sí, la vamos a a utilizar? especialistas de ética, porque, por ejemplo, uno de los temores más grandes, y yo creo que esto le toca mucho a los gobiernos, es los deepfakes, a los especialistas que nos digan y nos entrenen a las personas del día a día a reconocer un deepfake. ¿Cuándo fue? Tú me mostraste en estos días una imagen de una reina de la Miss Universo de IA. Dios mío, yo no me imaginé que eso estuviera hecho por una inteligencia artificial. Es muy difícil ahorita poder entender qué imagen pertenece a una inteligencia artificial y a una persona, porque la realidad, el hiperrealismo con el que se está desarrollando el contenido ahorita es absurdo. Sí, y pues ahorita no estamos tan en ese punto con los videos, pero para allá vamos. Entonces, Sora, ¿y cuál es la otra que lanzó en esos días Google también? Luma, creo, que Sí. se llamaba Luma. Y bueno, para allá vamos justamente, entonces se van a necesitar especialistas, primero en ciberseguridad, que le permitan a las empresas que crean pues, sistemas de inteligencia artificial tener una línea roja en lo que se trata de datos personales. Aquí, por favor, los llamamos a que no vayan a compartir sus datos personales con los modelos abiertos de IA, o sea, ChatGPT y Gemini, porque son sensibles y estas herramientas lo pueden utilizar en su misma data de base para cuando alguien pregunte algo, pueden aparecer sus datos ahí. La inteligencia artificial aprende de la información con la que nosotros mismos la estamos entrenando. Sí, entonces pues bueno, una carrera muy cotizada en el futuro va a ser eso, ciberseguridad, expertos en ética de inteligencia artificial, prompt engineering y entrenadores de IA también. El prompt engineering también es una carrera que yo diría que en los próximos 2 años se van a desarrollar mucho. Es que yo creo que el prompt engineering ni siquiera debería ser una carrera per se, sino una habilidad que todos los profesionales de cualquier área, sin importar si somos médicos, abogados, marketers, escritores, tenemos que empezar a desarrollar, porque el uso de la IA se va a volver algo cotidiano. Sí, va a ser como en un punto fue Google, que al principio pues había mucho rechazo hacia Google, por ejemplo, en los colegios. Yo me acuerdo que aún cuando yo estaba por ahí en secundaria me decían que no podía consultar nada en internet y ahora es como absurdo. Si todo el mundo lo hace, ya no es un requisito que no lo hagan los estudiantes. Para allá vamos en términos de IA. Y hablando de salud, hay una carrera que yo dije, wow, increíble que esto exista, que de hecho Bill Gates le está poniendo mucho el ojo, y es a los especialistas en salud digital. ¿Qué es esa vaina? Pues básicamente aquí no estamos hablando que pues ChatGPT se va a volver un doctor para nada, sino que van a ser todos estos especialistas que están entrenados en decirle a la IA cómo reconocer imágenes diagnósticas para saber en qué enfermedad o qué condición de salud encasillarlos, también especialistas en inteligencias artificiales que les ayuden a los hospitales y a los sistemas de salud a ser más eficientes, a enlazar las historias clínicas de los pacientes para que los médicos sepan de antemano, si no conocen al paciente, cuál es su historia y cuáles son sus precedentes en enfermedades o en condiciones de salud. ¿Vos te imaginas eso cómo vas a congestionar el triaje de los hospitales? Ojalá que sí, porque pues aquí, por ejemplo, en no, yo creo que esto es a nivel mundial. No, la salud es un tema muy complejo. Es muy compleja a nivel mundial. No creo que existen poquitos países que tengan sistemas eficientes de salud. Y que puedas congestionar el triaje. Por ejemplo, yo lo vivo mucho con mi familia, con mi mamá en especial, que la historia clínica la tiene el EPS, pero no tiene la clínica donde la atendieron, entonces no hay una correlación para entender de dónde o cuál es el patrón de salud de ella, o no entienden cuál es, pues no es un diagnóstico muy asertivo normalmente, es porque justamente no tienen un histórico de lo que pasa con la salud del paciente. Y pues en Colombia, por ejemplo, nosotros vivimos de hospital en hospital porque ahora con este complejo que tenemos en las EPS, ya es muy difícil incluso que te estén atendiendo, porque pues las EPS están sin plata, pero cómo la tecnología incluso puede fusionarse y ayudar a que haya un sistema que sea vertebral para que la salud pueda simplificarse. Y es que en la información está el poder y la información de la salud no está en silos en diferentes partes. Y en papeles que uno mantiene en las carpetas absurdas. Y algo pues como tan sensible que es la salud de una persona, pues que llegue un médico con un paciente nuevo y no sepa cuáles son sus antecedentes, lo puede medicar mal. Entonces por eso Bill Gates le está poniendo tanto interés. Él estuvo en una conferencia hace unas 2 semanas en la que le preguntaron cuáles eran los objetivos que querían desarrollar Microsoft y OpenAI, y entre ellos él mencionaba mucho el tema de la salud, cómo la tecnología puede mejorar la salud. Y bueno, hablando de OpenAI y Microsoft, también un estudio que realizó también BVA
que decía que uno de los riesgos mayores de la inteligencia artificial es los monopolios que está creando. Ay, sí. Porque pues tendemos a escuchar mucho que OpenAI, Microsoft, Google, pues son referentes de empresas, Meta también, de empresas relacionadas con inteligencia artificial, pero es que la verdad hay miles de herramientas y startups que se dedican a crear herramientas de IA que nos faciliten el día a día. Y que ellos están comprando, simplemente las adecúan y les modifican y les colocan dentro de su pool de servicios para vender. Sí, entonces el temor ahí es, pues primero, obviamente que las grandes tecnológicas ya de entrada son un poquito monopólicas, pero también es, si yo solamente tengo poquitas herramientas, y pues lo vemos con ChatGPT, que tiene una versión gratis y una versión paga, estas empresas pueden, digamos, modificar el precio del mercado cuando quieran, ¿cierto? Y van a hacer más difícil el acceso a herramientas de calidad de inteligencia artificial a las personas que no tengan dinero. Lo que pasa es que también en este momento a mí me parece que la IA es bastante competitiva. El promedio de las herramientas es de $20. Sí, es verdad, es muy competitiva para la mayoría de la gente. De 20 a 300 dependiendo pues si estás con un corporativo que tiene miles de datos y pues, de usuarios. Sí, para la mayoría de la gente y las grandes empresas o incluso las medianas empresas es competitivo. El problema es cuando hablamos de microempresarios. Por ejemplo, el 70% nomás en Colombia, no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, seguro es un número bastante alto, de las microempresas componen el tejido social económico de los países, ¿cierto? Por lo menos aquí en Colombia es así. Entonces a veces hay que preguntarse qué tan asequible es que un microempresario destine un presupuesto para comprar herramientas tecnológicas, que a propósito es un consejo que les damos. Paguen que por la herramienta. Sí, o al menos tengan un presupuesto para este tipo de herramientas. Sí, o sea, miren, cuando uno tiene una empresa, las empresas tienen inversión. Hacete de cuenta que vas a montar una heladería. Tenés que comprar nevera, tenés que comprar sillas, tenés que comprar mesas, adecuar el espacio. Si vos vas a emprender en digital, igualmente necesitas herramientas para emprender. Y la inversión en esas herramientas van a potencializar el resultado que vos vas a tener en tu negocio. Si vos sos microemprendedor, empieza a buscar herramientas. Empieza por un ChatGPT. $20 y muchas habilidades que vos empezás a desarrollar a través de tu educación. Eso va a ser el match perfecto para que una misma herramienta te pueda suplir, te pueda ayudar con diferentes visiones profesionales. El tema de la inteligencia artificial es que se calcula, de hecho, por el Foro Económico Mundial, que las empresas que no empiecen a integrarlo están en riesgo de desaparecer, porque sus competidores van a ser mucho más competitivos en términos de recursos, rapidez, de la estrategia que hagan, de qué tan rápido puedan mejorar sus promociones y productos. Entonces ya es un tema para pensar en verdad. Si ustedes aún no tienen un presupuesto destinado para herramientas tecnológicas, empiecen a pensarlo, por lo menos cuestiones, ¿cierto? La productividad tan increíble que uno puede desarrollar con IA es absurda. Nosotros tenemos varios canales que anteriormente jamás hubiéramos podido desarrollarlos si no hubiéramos tenido a la mano las herramientas de inteligencia artificial. Correcto. Un dato que me impactó es que Nvidia ahorita pues es la empresa más cotizada a nivel mundial gracias a la inteligencia artificial, ¿cierto? Sí. Pero lo que la mayoría de la gente no entiende es que no es gracias al software de inteligencia artificial, porque ellos no se dedican netamente a crear software, sino a integrar elementos de software a su hardware, y son los únicos ahorita que tienen chips especializados para ayudarle a los servidores que corren inteligencias artificiales a trabajar mucho más rápido. Porque para correr un chatbot se necesitan cantidades inmensas de energía, de recursos, pero hablando de hardware, se necesitan servidores ultra especializados. Yo creo que ese debería ser el próximo podcast, hablar de los impactos medioambientales de la inteligencia artificial, que fue de hecho un debate que se dio en la comunidad, fue bastante álgido, pero fue muy interesante. Y bueno, todo esto es para decirles 3 cosas fundamentales. La IA no te va a reemplazar. No. La IA va a reemplazar las personas que no empiecen a utilizarla y a tener habilidades para sacar el máximo provecho de ella. O bueno, pasa como cuando hace 20 años, en los 90, nadie sabía que era un desarrollador web, ¿cierto? Y ahorita pues es impensable pensar que alguien te diga, yo desarrollo páginas web y no sepas qué hace. Es lo mismo, así como tal vez ciertos trabajos van a migrar, se van a crear otros nuevos. Entonces hay que entender, ok, si mi trabajo está en peligro de ser reemplazado, ¿qué otras habilidades puedo adquirir
para hacerme cotizable en el mercado de la empleabilidad. Y ahí voy al segundo punto. Tenemos que estar siempre pendientes de las tendencias, de lo que está pasando en el mundo, en la cultura, en los comportamientos de las personas, de las empresas y del mercado. Porque todos los días nacen software nuevos, nuevas inteligencias artificiales, nuevos desarrollos, y nuestras profesiones se tienen que ir adaptando a esas nuevas necesidades. No nos podemos quedar con las habilidades del pasado creyendo que con ellas vamos a ser competitivos, porque esta vaina va a una velocidad vertiginosa, Como que siempre no la estamos tecnología. viendo. Como siempre la tecnología, eso no va a ser pasajero, eso no es un NFT o un metaverso que la gente no lo entendió, no lo adoptó y pasó a un segundo plano. Esto en verdad está transformando la forma en la que nos comunicamos, creamos negocios, nos replanteamos muchas cosas y comportamientos de nuestra vida. Incluso está transformando las visiones de los gobiernos. Ahorita estamos hablando de gobiernos que le están impulsando muchos recursos a desarrollar profesionales en inteligencia artificial. Por ejemplo, en Latinoamérica, Uruguay está metiéndole mucho a eso y están haciendo laboratorios porque ellos quieren ser pioneros en Latinoamérica para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, aunque no queramos, nos van a obligar a migrar, porque es lo que está impulsando el mundo, ¿cierto? Y el tercer punto, para finalizar, qué rico ahorita, si tenemos tiempo, o sea, tanta queja, yo no tengo tiempo, soy súper productivo, trabajo demasiado, tenemos tiempo por fin para ser y crear. Unamos esos dos elementos tan especiales y empecemos a buscar de verdad esa autenticidad, esa esencia. Eliminemos tanta etiqueta que nos mantenemos colocando ante nuestro apellido del somos el abogado, soy el médico. Somos personas, somos humanos, somos carne y hueso, somos algo precioso, y yo creo que es el momento perfecto de empezar a trabajar en nosotros para empezar a crear cosas que nunca nos imaginamos. De potenciar nuestras habilidades blandas, porque esas van a ser las que nos diferencien de un robot, prácticamente. Eso es lo que va a decirle a alguien qué tan valioso como humano soy y qué tan estratega, qué tan creativo, qué tan inspirador puedo llegar a ser para cambiar algo que un robot no puede hacer. Trabajemos en ese autoconocimiento, que yo creo que esa va a ser la mejor habilidad. Cuando nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, no hay robot, no hay herramienta, no hay elemento que te cambie, que tú sabes quién eres. Exacto. Y no nos va a dar tan duro los cambios. Y bueno, pues ¿Ya? este fue el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si quieren que ahondemos en alguno de estos temas que tocamos, que fueron bastantes, bienvenidas las sugerencias. Y cuéntenos qué temas les gustaría que discutiéramos sobre IA. Vamos también a buscar empresas para hacer entrevistas aquí en Colombia, preguntarles cómo están implementando la inteligencia artificial, cómo están cambiando sectores económicos, y obviamente traer sobre la mesa estas discusiones. Este podcast no tiene etiquetas, no buscamos que sea solamente inteligencia artificial. Acá es cultura digital, acá es marketing digital, acá es trabajo del ser. Incluso arte digital también. Entonces eso es lo que queremos siempre estar conversando. Muchísimas gracias por abrirnos espacio, esperamos que se hayan disfrutado de este episodio y nos vemos en un próximo podcast. Chao. Chao. Parecemos comentarios deportivos. No importa, porque pasa. Te gané a la final.